hago mis estudios, mis investigaciones y pertenezco a una corriente en antropología que se llama antropología ecológica, que es relativamente reciente, surge en los 1950, tiene algunos antecedentes anteriores, pero en realidad surge en los 1950 con la Guerra Fría, de la que estábamos hablando, ¿no?, hace un rato. Y es producto de toda la revolución tecnológica que ocurre a partir de esa fecha, con el surgimiento de la teoría de sistemas, entre otras cosas, y el pues enorme desarrollo que tienen algunos aspectos de los que ya hablaba Narciso, ¿no?, como el uso de la energía del petróleo y su aplicación a muchos campos, incluyendo la cuestión de la agricultura, ¿verdad? Bueno, pero lo que quería nada más remarcar es que para la antropología ecológica las sociedades humanas siempre están cambiando, tanto en tiempo como en espacio. Y aquí, de acuerdo con lo que nos estuvo explicando Arturo en su plática, el cambio ocurre en distintos lapsos de tiempo y rapidez. Cuando hablamos de cambio, por ejemplo, en millones de años, entonces hablamos de evolución en nuestro concepto, pero cuando hablamos de miles de años o cientos de años, hablamos de historia. Y podemos hablar del cambio que ocurre día a día de manera cotidiana también en las sociedades urbanas como las nuestras, ¿no? Entonces, el cambio tiene distintas dimensiones, pero este concepto de tradicional significa cambio. Las sociedades con la agricultura tradicional están cambiando, pero no todas lo hacen al mismo ritmo y cambian también en espacio y en tiempo. Lo tradicional en antropología no es inmóvil, en antropología ecológica no es inmóvil, se mueve junto con las necesidades de las sociedades. Nosotros estudiamos la agricultura tradicional como eso, como un sistema que cambia en tiempo y en espacio. Y esto era importante de decirlo a ustedes porque ahora que he tenido la buena fortuna de estar trabajando mucho aquí con ustedes, me he dado cuenta que para los gran cantidad de agrónomos con los que uno puede platicar, consideran que lo tradicional es fijo y que no cambia. Pero para la antropología ecológica lo tradicional cambia y se puede crear una tradición, se puede crear hace 8 días, ¿verdad? Y es una tradición por los mecanismos que tiene para organizarse, para además difundirse y por la aceptación de un grupo social de esta tradición, ¿no? Hay tradiciones nuevas que acaban de surgir. Y entonces pasamos a qué factores, qué factores inciden en lo que llamamos cambio sociocultural. Bueno, por supuesto el ambiente, puede modificarse muy rápidamente. Un bosque que se incendia y deja de ser un bosque, y la gente que estaba relacionada con este bosque y tenía una serie de actividades integradas al manejo del bosque, de repente ya no lo tiene. En lugar de bosque va a tener un pedregal o va a tener otro sistema y va a tener que ajustarse a esas nuevas condiciones. Lo mismo pasa con el clima, ¿verdad? En los impactos de huracanes, de ciclones, de inundaciones, pueden variar en su intensidad, pero también pueden modificar drásticamente una sociedad humana, ¿no? La economía, ¿no? Sobre todo aquella que está relacionada con sociedades como la nuestra, donde el Estado va a tener una parte muy importante en las decisiones agrícolas, por ejemplo, en qué apoyar con recursos, como ya lo decía Narciso, ¿verdad? Los créditos, eso se establece de la sociedad mayor o de las sociedades internacionales, ¿no?, hacia adentro de las sociedades locales, e impactan fuertemente a estas sociedades y a su cultura. Para nosotros la cultura es un constructo
lo vamos estableciendo de acuerdo con los intereses de nuestro estudio. La que sigue, por favor. Otros factores que afectan el cambio en la agricultura: los procesos demográficos, los medios de comunicación, la educación formal, y los cambios de la manera de pensar. Sobre todo estos cambios en la gente joven va a modificar drásticamente las sociedades agrícolas. Por ejemplo, en Chancom, lugares como Chancom en Yucatán, resulta que las gentes jóvenes se fueron a trabajar a las zonas turísticas de Playa del Carmen y de Cancún y de Cozumel, ¿no? Y quedaron en Chancom, en los huertos, solamente los viejos. Y al principio, bueno, trataron de mantener su milpa y su huerto, pero si van ustedes ahora, van a encontrar que gran parte de las personas mayores han dejado ya de trabajar la milpa, y el huerto pues se ha vuelto en un lugar con árboles, con muchos, son como bodegas, ¿no? Todo lo que sobraba en la casa se ha amontonado ahí, y hay animales, eso sí, hay guajolotes y cerdos, ¿no? Entonces el huerto ahora es para los guajolotes, los cerdos y las frutas que quedan en los árboles. El sistema cambió porque los jóvenes se fueron, y ya una vez que empezaron a trabajar en cosas de turismo, pues ya no regresaron. Van a ver a sus papás, a Chancom y todo eso, pero ya no regresaron a formar parte de la vida social y de la vida agrícola, de la cultura agrícola del Chancom. Y lo mismo encontramos en otros lugares en Tabasco, ¿no? Entonces, la manera de pensar de esta gente joven se modificó, y esto también está expresado en su manera de vestir, cómo se peinan, cómo se adornan, cómo se calzan, qué gustos tienen, qué ven en la televisión, cómo usan ahora una serie de manera muy importante, por ejemplo, los teléfonos, ¿no? Para comunicarse con otras partes del mundo. Entonces las maneras de pensar son muy importantes para entender cómo cambia la agricultura. La que sigue, por favor. La que sigue. Bueno, esa foto es de la parte donde uno va entrando a la Lacandonia, desde los Altos de Chiapas. Es muy interesante porque nos muestran los cultivos de las milpas, ¿verdad?, metidas con el bosque. Y todavía hay una serie de sistemas muy importantes donde se combina la milpa con cultivos comerciales como col o como frijol, que se usa en gran parte para el comercio. ¿Y esto por qué es importante? Porque muchas de estas sociedades humanas no tienen un sistema agrícola, tienen varios. La milpa es muy importante para darle una parte de su alimentación, pero al mismo tiempo tienen los sistemas pequeños, ¿verdad?, para conseguir dinero, como era lo de la producción de frijol o de col, etcétera. La que sigue, por favor. Bueno, ahora sí vamos a hablar de la agricultura tradicional en antropología ecológica, ¿no? Entonces, está definida desde varios elementos importantes para nosotros, como son los que nos dan la geografía, la historia, la economía y la ecología. Y si quieren una muy bonita primera definición de agricultura tradicional, la tiene Hernández X en 1995. Hay una anterior, pero la del 95 está muy bien establecida, ¿no? Y le llama así agricultura tradicional, y la entiende como la entendemos nosotros, como algo que está cambiando. No la entiende como un fenómeno fijo y permanente. Luego, entonces es interdisciplinaria, y hay que tener cuidado con esto, ¿verdad? Porque no es ecléctica, es interdisciplinaria, no ecléctica, que es otra cuestión un poco que no vamos a discutir ahorita, pero que pondría en duda muchos de los resultados de estudios, ¿no? Y luego, esto quiere decir que su conexión con otras disciplinas depende de que tengan enfoques compatibles en su estructura lógica. Y eso es lo que permite no solo la interdisciplina, sino la misma multidisciplina, o lo que ustedes gusten, ¿no? Ahora, el primer elemento importante: se considera que gran parte de estos sistemas agrícolas tradicionales tienen origen antiguo. No todos, porque se van creando nuevos sistemas agrícolas tradicionales.
como uno del que hablaremos más adelante, ¿no? ¿Y qué sigue, por favor? Y eso lo dicen un montón de gentes. Bueno, Hernández X establece como un elemento muy importante que el consumo energético es menor en los sistemas agrícolas tradicionales que en los convencionales. Pero lo que encontramos actualmente, aparte de eso, es una combinación entre elementos que son de insumos agroquímicos o el uso de cierta maquinaria, combinado con otros elementos que no vienen de este tipo de agricultura, ¿verdad?, convencional. Hay una combinación. ¿Y esto por qué? Pues porque la gente, los campesinos siempre están innovando, siempre están combinando elementos y factores. Eso caracteriza la agricultura tradicional, la combinación de componentes. Y una misma familia puede tener, como decía antes, varios sistemas agrícolas, y unos pueden ser de monocultivo y otros de policultivo. Y al mismo tiempo, en una milpa, por ejemplo, tiene plantas cultivadas junto con plantas toleradas, junto con plantas silvestres. Esa combinación es lo que le da la diversidad, lo que llaman agrodiversidad varias de las especialistas en esto, ¿no? Es la combinación. Y aquí recordamos esa vieja manera que tenían, digo vieja porque es del siglo XIX, ¿verdad? Que tenían las gentes de explicar decían que los campesinos no ponían todos los huevos en la misma canasta, que los ponían en distintos lados para poder tener siempre mecanismos para sobrevivir. Eso que ahora le llamamos resiliencia. La resistencia de los sistemas de agricultura tradicional ante impactos externos está en esa diversidad. Y esa diversidad incluye el combinar elementos de distintos sistemas. Eso es un elemento fundamental para entender la agricultura tradicional. Ahora, fíjense, puede o no contar con riego, porque eso ya depende de una serie de factores que muchos son externos a las sociedades locales, ¿no? ¿Dónde están sus tierras de cultivo? ¿Dónde están los cursos naturales de agua? ¿Dónde construyeron las presas y cómo movieron el agua hacia ciertos lugares y la desviaron, ¿verdad? Y ahí tenemos muchos ejemplos. La zona de Camellones del suroeste de Tlaxcala, entre la cuenca de los ríos Atoyac y Zaguapan, era una zona de riego. Después, por la construcción del distrito de riego 56 Atoyac-Zaguapan, sacaron el agua para Valsequillo, para apoyar la industrialización, y de una zona de riego se convirtió en una zona de humedad, y algunas partes del norte de la cuenca y zonas de secano. Y esto no fue producido por los campesinos, sino por la construcción de Valsequillo ya en Puebla, no en Tlaxcala, ¿no? Pero que afectó profundamente la agricultura, que era la más importante de Tlaxcala, hasta antes de la construcción de este sistema. Y podríamos hablar lo mismo de donde se han construido presas, ¿no? O grandes presas, tanto hidroeléctricas como las de doble función, ¿verdad? Entonces, y aquí tenemos una serie de elementos que el hombre ha creado para tener agricultura con riego o con agua, ¿verdad? Y sí, la que sigue, por favor. Bueno, la historia de estos sistemas nos explican muchos elementos muy importantes, ¿no? Cómo una sociedad puede volverse de agricultura intensiva, cómo surge el incremento poblacional, cómo surge el Estado. Pero bueno, no trataremos de eso ahorita. ¿Qué tiene que ver la agricultura tradicional? Bueno, con los ajustes, lo que llamamos nosotros la adaptación sociocultural, los ajustes de las sociedades agrícolas a cuestiones del ambiente, del clima, la topografía, el régimen de lluvias, la humedad y la fuerza de trabajo disponible en cada lugar. La que sigue, por favor.
Y lo que decíamos de cómo combina una serie de elementos todo el tiempo, ¿no? Tanto en plantas como en animales. Y en Chiapas, por ejemplo, es muy interesante ver en la Candonia cómo los cerdos, por ejemplo, que la gente los deja que caminen libremente por la selva, se han convertido en muy interesantes animales que se mezclan con los jabalíes, ¿verdad? Entonces, hasta los animales, hasta la fauna, ¿verdad? Ya está, que es doméstica, está combinada con la silvestre, ¿verdad? De manera natural. Bueno, la que sigue, por favor. La que sigue. Hay elementos muy importantes como son la migración, la fuerza de trabajo que la sociedad tiene, la fuerza de trabajo no asalariada, que está relacionada con la ayuda mutua y la parentela, etc. La que sigue, por favor. Y el tipo de alimentación que puede proporcionar. En algunos lugares, por ejemplo en Campeche, en la zona la selva, ¿verdad? La gente todavía tiene una parte muy importante de su alimentación basada en estos sistemas. Y estos son, en general en México, sistemas de pequeña y de mediana escala. La que sigue, por favor. Y la otra parte con la que voy a terminar está articulada a toda una cosmovisión del mundo de estos grupos humanos. A cómo tienen festividades, tienen ceremonias, tienen rituales donde participa la comunidad y se refuerza la identidad del grupo alrededor de la agricultura o de, por ejemplo, las ceremonias para pedir lluvia o para pedir que los huracanes ya no lleguen o para dar gracias por la producción de maíz. Y esta cosmovisión es muy importante porque da cohesión social a los grupos y aparte tiene una serie de funciones de todo tipo, ¿no? Y genera ideas sobre el mundo, sobre el ambiente, sobre el clima, sobre la economía, etcétera, que dan cimiento a la organización social de la gente. Yo con esto nada más lo que quiero decir para finalizar es que la agricultura tradicional en México es todavía muy rica en muchos lugares y todavía tiene mucho que aportar, aunque hay zonas del país donde está en gran decadencia, ¿no? Y ha sido eliminada casi, ¿no? Por los monocultivos y por la agricultura convencional, pero encontramos todavía grandes tipos de agricultura tradicional en este país, adecuados a condiciones altitudinales, de humedad, de sequía, etcétera, ¿no? Y nos dan una gran enseñanza, el papel que tiene la diversidad en el mantenimiento de las sociedades humanas, ¿no? Yo con esto termino y gracias por su atención.